Hola, bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre qué es un sistema de fuerzas dentro del campo de la física. Comenzamos por definir lo que es la estática y decimos que cuando hablamos de estática nos referimos a la rama de la física que estudia las fuerzas que se aplican a un cuerpo para describir un sistema que se encuentra en equilibrio. Hablamos de un sistema en equilibrio cuando nos referimos a un conjunto de cuerpos que están en reposo o simplemente que no tienen movimiento. Cuando hablamos de fuerza, nos referimos entonces a una magnitud física que es capaz de producir, bien sea deformaciones en un cuerpo o modificar el estado de reposo o movimiento de dicho cuerpo. Es importante destacar entonces que la fuerza es una magnitud vectorial, es decir, que además del valor numérico denominado módulo, tenemos que indicar también su dirección y el sentido en el que es aplicada dicha fuerza. En este sentido, entonces, para la representación y el análisis de fuerza es necesario manejar el concepto de vectores. Gráficamente acá vemos la representación de un vector. El vector es un segmento de recta dirigido que tiene un punto de aplicación y la distancia desde el punto de aplicación hasta el punto final del segmento es lo que se llama el módulo o la magnitud, o dicho de otra forma, el valor del vector. El punto de aplicación es donde se aplicaría en este caso la fuerza, si estamos hablando de un vector fuerza, y esta línea indica la dirección, que es la inclinación del vector. Luego entonces tenemos el sentido, que es hacia dónde se está aplicando la fuerza. En conclusión, entonces, un vector y una fuerza, por ser un vector, pues tiene estos elementos fundamentales. Tiene una dirección, un sentido, un punto de aplicación y por supuesto el módulo o valor. El origen de las fuerzas se debe básicamente a la interacción entre por lo menos dos cuerpos. Y en base a estos tipos de interacción entre cuerpos, entonces se manifiestan dos tipos de fuerzas, las fuerzas por contacto y las fuerzas a distancia. Cuando hablamos de fuerza por contacto, vemos por ejemplo en estas figuras la manera como interactúan dos cuerpos y en función de la interacción de esos dos cuerpos se origina un movimiento. Acá por ejemplo vemos la interacción de este elemento, que sería una persona, con este objeto, y el resultado es el desplazamiento del objeto producto de la interacción de los dos elementos. En el otro caso, tenemos entonces fuerzas a distancia en las que, producto de un fenómeno natural como la gravedad, una persona cae hacia la superficie de la Tierra por efectos de la atracción de la fuerza de gravedad. Y por otro lado, la interacción de dos elementos puede producir fuerzas de atracción o de repulsión originada por el fenómeno natural conocido como magnetismo. Si hablamos ahora de sistemas de fuerzas, entonces nos vamos a referir a cuando en un objeto intervienen dos o más fuerzas. En este caso vemos que hay dos personas interactuando con este objeto y las fuerzas están aplicadas en la misma dirección y en el mismo sentido. Mientras que en esta otra figura se aplica la fuerza en sentido opuesto. En ambos casos, el resultado de la aplicación de esas fuerzas da como origen una fuerza total, que puede ser de mayor magnitud o de mayor módulo, o puede ser de menor módulo, según la intensidad o el módulo de cada una de las fuerzas que se están aplicando. Acá vemos también la presencia de un sistema de fuerzas en el que las tensiones de las cuerdas que sujetan el semáforo producen unas fuerzas en estas direcciones y con estos sentidos, mientras que el peso del semáforo produce una fuerza hacia la parte de abajo de la superficie. Podemos entonces argumentar en relación a lo que es un sistema de fuerza lo siguiente. Primero, cuando hay varias fuerzas actuando sobre un mismo cuerpo, entonces vamos a tener lo que se llama un sistema de fuerzas. Segundo, un conjunto de varias fuerzas que actúa sobre un mismo cuerpo, es decir, en este caso estas dos fuerzas, las podemos reemplazar por una fuerza resultante, que en este caso sería lo que estamos llamando acá la fuerza total, que puede producir el mismo efecto de la aplicación de las dos fuerzas. Dicho de otra forma, la fuerza resultante no es más que la
la combinatoria de las fuerzas que interactúan en ese sistema. Nótese que acá, por ejemplo, la fuerza resultante es de menor magnitud que la fuerza que estamos aplicando acá, ya que si estas dos personas se empujan hacia un mismo sentido, entonces tendremos una mayor fuerza total. Mientras que si acá las personas están ejerciendo fuerzas en sentidos opuestos, la resultante va a ser mucho más pequeña. En este caso, entonces, también hablamos de, cuando se habla de fuerzas resultantes, hablamos de la fuerza equilibrante. Y la fuerza equilibrante se le llama fuerza equilibrante a la fuerza de igual módulo, pero de sentido opuesto a la resultante. Es una fuerza entonces que tiene la misma magnitud o el mismo valor que la fuerza resultante, pero tiene un sentido opuesto. Y el objetivo de una fuerza equilibrante básicamente es establecer el estado de equilibrio de un sistema. Por eso se le llama fuerza equilibrante. Los sistemas de fuerzas entonces los podemos dividir de acuerdo a sus características en tres grupos. El primer grupo lo vamos a llamar sistema de fuerzas colineales. El segundo grupo lo vamos a llamar sistema de fuerzas concurrentes. Y hay un tercer grupo denominado sistema de fuerzas paralelas. Es decir, estos tres tipos de sistemas entonces aparecen, o estas categorías aparecen en función de la manera o la forma como están aplicadas las fuerzas formando el sistema de fuerzas que queramos analizar. Las fuerzas colineales entonces son aquellas cuyas direcciones coinciden y sus sentidos pueden ser iguales o no. Es decir, tienen una misma línea de aplicación, aun cuando sus sentidos puedan ser iguales o no. Luego, las fuerzas concurrentes son aquellas en las que las direcciones de las fuerzas se cortan en algún punto. Y por último, las fuerzas paralelas son aquellas cuyas direcciones se cortan en el infinito y sus sentidos pueden ser iguales o no. Es decir, cuando hablamos de corte en el infinito es que no vamos a poder ver un punto de corte como en el caso de las concurrentes. Simplemente fuerzas paralelas, como su nombre lo indica, básicamente las direcciones están geométricamente en forma paralela. Y de esta forma llegamos al final de este video. Nos vemos en otra oportunidad. Saludos y feliz día.